Hoy quiero hablar de un tema que he intitulado Fortalecer tu mente y tus emociones. Es importante saber cómo fortalecer nuestra mente y nuestras emociones, ya que nuestros pensamientos, si no están alineados a la palabra de Dios y balanceados ante las situaciones adversas, entonces esto va a crear que nuestras emociones y nuestros pensamientos se disloquen ante la adversidad. Una de las cosas que me motivó a realizar este ciclo de enseñanzas es la cantidad de personas que hoy en día nos escriben y también casos que he conocido de muchas personas que están dislocadas emocionalmente y que sus vidas emocionales están perturbadas hoy en día por todo aquello que está ocurriendo alrededor de las naciones y de lo que los pueblos están viviendo. Todas estas informaciones, el acceso a tener información global y mundial, eso ha incrementado el nivel de angustia, de depresión y preocupación en las personas en esta sociedad que hoy en día estamos viviendo. El impacto de saber que en la distancia de un clic o con nuestro teclado en el celular podemos descubrir todo lo que está ocurriendo en el mundo, todas las tragedias. Eso inyecta y fortalece y potencia a que nuestras emociones tiendan a desestabilizarse. Si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, entonces vamos a ser quebrados, vamos a debilitarnos. Y es importante que nosotros sepamos qué hacer para fortalecer nuestra mente y nuestras emociones. Comúnmente en los púlpitos se le enseña a la gente cómo pueden fortalecerse en su vida espiritual, cómo pueden fortalecerse en su familia, cómo pueden fortalecerse en la iglesia y en las cosas que hacen para el reino de Dios. Rara la vez cuando se predica acerca de fortalecer nuestra alma y nuestros pensamientos. Y por esa razón hay muchas personas que son salvas, pero viven un infierno y viven una vida miserable en esta tierra, porque su vida en el alma está toda distorsionada y está toda enferma y no saben cómo salir de estos problemas. Es importante saber fortalecerte en tu alma. Yo no soy un psicólogo, soy un pastor, soy un predicador, pero la palabra de Dios tiene mucho que hablar acerca de nuestra vida en el alma. De hecho, la Escritura enseña claramente que nosotros somos una tricotomía, es decir, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice el apóstol Pablo: por tanto, no desmayamos, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Allí el apóstol Pablo habla del hombre exterior, que representa nuestro cuerpo físico, y habla del hombre interior, que representa nuestro espíritu. Allí tenemos dos partes de nuestro ser integral. Pablo habla de nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, y de nuestro hombre interior, que se renueva día a día, nuestro espíritu. Pero también Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo menciona las tres partes de las cuales el ser humano está compuesta: espíritu, alma y cuerpo. Hay personas que dicen solo lo que importa en la vida es el espíritu. Hay otros que dicen solo lo que importa en la vida es el cuerpo. ¿Para qué vas a buscar de Dios si aquí hay una sola vida y después que te mueres se acaba todo? Hay cristianos que dicen no, solamente lo que importa es fortalecerte en el Señor. Pero la Biblia claramente enseña que nosotros somos un ser integral.
espíritu, alma y cuerpo. Y si Dios nos creó de esa manera, es porque las tres partes son importantes. Ahora, nosotros no somos tres seres, somos un ser que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ese ser está fusionado y lo que lo separa solamente es la palabra de Dios revelada, que es una espada de dos filos, según Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios revelada es la que tiene el poder de entrar y separar lo malo de lo bueno y separar lo que está dañando en nuestra alma y nuestro espíritu y poder traerte luz para saber qué tienes que hacer. Ahora, hay un conflicto entre estas tres partes. Es importante que nosotros cuidemos y nos fortalezcamos en nuestra vida espiritual, pero también es importante que nosotros sepamos estar estables emocionalmente y sabernos fortalecer en nuestra vida, en nuestra alma. Es importante también tener un cuerpo saludable. Hay cristianos que dicen, no, el cuerpo no hay que cuidarlo, sino hay que cuidarlo para que Dios te lo dio entonces. Entonces, es importante que cuides las tres partes de tu ser integral. Te edifiques espiritualmente, fortalezcas tu hombre interior, edifiques tu alma, te fortalezcas en tus emociones y en tus pensamientos, y también que cuides tu cuerpo físico. Hay personas que son salvas, están fuertes en el espíritu y son salvas. Si llega el Señor, se van con el Señor. Si mueren, se van para el cielo. Pero sus almas están todas enfermas. Está enferma su alma. Es una persona salva, sabe cómo fortalecerse en el Señor, pero en su vida almática vive de manera miserable. Hay personas que no son salvas en el espíritu, pero viven una vida emocional saludable, aunque no son salvos. Hay personas que viven un cuerpo físico saludable, pero tienen un alma toda desordenada. Hay personas que tienen un cuerpo físico saludable, pero en su espíritu están debilitados. Entonces Dios no quiere eso para nosotros. Él quiere que sepamos fortalecernos en el espíritu, pero también sepamos fortalecernos en nuestra alma, y de esta manera entonces también saber que nuestro cuerpo físico debe estar saludable. Esto es muy importante. Encontré un versículo en Proverbios 24:10 que me llamó mucho la atención para este tema, y dice el proverbista: si eres débil en el día de angustia, tu fuerza es limitada. Si eres débil en el día de angustia, tu fuerza es limitada. Es decir, si la angustia te encuentra débil, entonces tus fuerzas van a ser resumidas. Tú tienes que estar fuerte en el día de la angustia. Es lo que habla el apóstol Pablo por allá en Efesios. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y una vez que el día malo pase, entonces vas a permanecer firme. Si eres débil en el día de angustia, tu fuerza es limitada. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber y hacer es estar fuertes para cuando venga el día de la angustia. Últimamente he leído noticias que dicen que han incrementado el nivel de femicidios en algunos países en esta cuarentena. ¿Por qué? Porque las emociones de la gente se alborotan y también están afectadas. Mucha gente está amargada, mucha gente no sabe qué hacer ante la angustia, mucha gente está debilitada dentro de la angustia, y esto resume sus fuerzas o limita sus fuerzas. Y todo esto afecta a las personas. Las personas no saben qué hacer en la angustia, no saben qué hacer ante todo lo que está ocurriendo. Y nosotros tenemos que saber que tenemos que ser personas fuertes, que no nos muevan las cosas. Ahora, nosotros somos seres emocionales. Lo dije al principio. Somos seres que nuestras emociones están allí en nuestra alma, pero cuando nuestras emociones no están calibradas
por la guianza y por la unción del Espíritu Santo, estas nos pueden jugar un mal truco y se pueden convertir en nuestras enemigas. Cuando nuestras emociones no están calibradas por Dios, estas emociones que Dios puso en nosotros pueden convertirse en nuestro enemigo principal. A veces yo pienso, hay personas que no saben qué hacer ante un quiebre emocional. Y yo le digo, Señor, te doy gracias por conocerte, por conocer tu palabra y por conocer el mundo espiritual, porque sabe que es difícil pasar por un quiebre emocional, por un colapso nervioso y no saber qué hacer. Hay personas que son profesionales que te pueden atender y te pueden decir, tómate esta píldora y esta otra para dormir y esta para la ansiedad. Pero eso solamente calma los síntomas, pero no trata con la raíz del problema. La mayor parte de la psicología, la cual yo no condeno, porque como somos seres almáticos también, la psicología es importante. Pero la mayor parte de la psicología trata con la bicotomía del hombre y no con la tricotomía. Es decir, trata hasta el alma, pero no trata con la raíz del problema, que muchas veces es espiritual. Y yo le digo, Señor, te doy gracias porque al conocerte a ti, a la persona se le abre el mundo espiritual y sabe que en ese mundo espiritual hay demonios que atacan, que traen perturbación, que traen problemas para agitar las emociones y para que entres en estos tipos de enfermedades emocionales y que estos parásitos de los cuales vamos a hablar vengan y ataquen tu vida emocional y tú eres una persona salva, tú eres una persona que profesa a Cristo, tú eres una persona que va a la iglesia, pero eres una persona que vive en depresión, eres una persona que tiene un colapso emocional, eres una persona que sufre de la preocupación y de todas estas cosas, y Dios también quiere sanarte en tu ámbito emocional. ¿Cómo me comprueba esto, pastor? Lucas 4, versículo 18, Jesús dice en la sinagoga por primera vez, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es decir, una de las obras de Cristo en nuestra vida es sanar nuestra alma quebrantada. Recuerde que la palabra corazón en la Biblia indica en algunos casos indica espíritu, pero en otros casos indica alma. Y aquí el Señor está diciendo, yo he venido a sanar, a vendar a los corazones que están quebrantados, aquellos que están sufriendo emocionalmente, aquellos que su alma está rota, está quebrantada por los traumas y por todas estas enfermedades en el alma que vienen a destruir tu vida. Leí una encuesta hace mucho tiempo que decía, por lo menos el 90% de la población humana padece de una enfermedad en el alma. La enfermedad en el alma es mayor que las enfermedades físicas. Hay personas que tienen una discapacidad, una patología física, pero la mayoría de las personas a quien tú ves que caminan bien, que no sufren de algo o que no tienen una patología, tienen una enfermedad interna que quizás no se nota muchas veces, pero que hace que esa enfermedad en el alma vivan un infierno y vivan una vida miserable en esta tierra. Estas enfermedades de las cuales vamos a estar hablando, voy a mencionar algunas de ellas, las cuales son preocupación, lo cual también se traduce a afán, ansiedad, angustia, estrés crónico, depresión, trastorno emocional, tormento y colapso nervioso. Hoy vamos a hablar o vamos a empezar desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos en las próximas enseñanzas. Hoy vamos a hablar y a enfocarnos acerca de la preocupación, del afán, de la ansiedad y de la angustia, las cuales son primas hermanas todas estas. Y cuando nosotros
comencemos a recibir la sanidad del Señor en nuestras vidas, entonces vas a tener material para poder salir de este infierno que estás viviendo. Hay mucha gente que está cautiva, hay mucha gente que está quebrantada en su corazón. Y con estas enseñanzas no solamente voy a dar una medicina espiritual, sino también voy a dar algunas recomendaciones importantes a nivel de ejercicio en la mente y en las emociones, para que sepas qué hacer cuando enfrentas este tipo de situaciones. Lo primero que tienes que saber es que la palabra de Dios está llena de versículos que hablan de cómo tú puedes salir de estas situaciones que se presentan. Quiero comenzar con dos textos bíblicos que hablan del rey David. El primero está en el primer libro de Samuel, capítulo 22, y allí quiero leer un par de versículos y luego vamos a saltar al capítulo 30 y vamos a leer allí otros versículos. Dice el versículo 1 del capítulo 22 del primer libro de Samuel, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Cuando leí esto dije, yo no sé si quiero ser jefe de un grupo que tenga estas características. ¿Cuáles son? Dice que todos estaban afligidos, dice que todos estaban endeudados, es decir, andaban quebrados financieramente, todos se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. David no comenzó reinando en Jerusalén. David comenzó a reinar, se puede decir, en esta cueva de Adulán, cuando estaba huyendo del rey Saúl. Luego reinó, dice la Escritura, en Hebrón 7 años y medio, y luego el resto, 33 años, reinó en Jerusalén para terminar el periodo de su reinado. Pero lo curioso es que David comienza a reinar sobre este tipo de personas que estaban quebrantados en su alma, estaban afligidos, estaban endeudados. Las personas, cuando tienen problemas financieros, tienden a estar amargados y tienden a estar en su nivel emocional todos perturbados por la deuda, porque no tengo para comprar esto. Y ese era el pueblo que tenía David para gobernar, y comenzó allí en la cueva de Adulán. Teniendo esto en mente, vamos a el capítulo 30, versículos 1 al 6, y dice de esta manera: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día. Siclag era una ciudad de los filisteos. David se había escondido allí con su pueblo, con el pueblo que tenía, o con las familias que le seguían, debido a la persecución del rey Saúl. Tuvo que buscar refugio en Siclag, una ciudad filistea. Y dice que ellos salieron para apoyar una guerra filistea, pero tuvieron que regresarse porque los príncipes no lo permitieron. Y cuando ellos regresaron, cuando los guerreros regresaron con David, llegaron a Siclag al tercer día, y dice que los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor,
pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Es decir, los secuestraron, pero no los mataron. Dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Es decir, ya estaban cansados de llorar todos, incluyendo David. Y dice, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, al de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Aquí es donde quiero que preste atención. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Esta situación fue fuerte. Estos afligidos, estos amargados, llegan a esa ciudad y encuentran que sus esposas y sus hijos han sido secuestrados, y yo me imagino que pensaron lo peor y querían apedrear a David, porque estaban en amargura de alma. Pero dice la Escritura que David se fortaleció en Jehová su Dios. Por acá nosotros tenemos que comenzar. Usted que ha creído en Cristo y usted que no ha creído en el Señor pero nos escucha, hay una ventaja cuando hace al Señor su Dios, porque en Él usted puede encontrar fortaleza, y esa fortaleza que usted encuentra en Dios va a estabilizar y a darle salud a su alma también. Esta gente estaba en amargura de alma, es decir, estaban enojados y la querían agarrar con David para apedrearlo, porque estaban amargados en su alma. Cuando la gente está amargada en su alma, hace cosas locas. Es capaz de matar a su pareja, es capaz de matar a un hijo, es capaz de abortar al niño que tiene en su vientre, es capaz de cometer un asesinato, es capaz de hacer cosas inimaginables, es capaz de robar, es capaz de hacer cosas malas porque está en amargura de alma. Hoy en día hay muchas personas que están endeudadas financieramente hablando y están amargados, no hayan qué hacer. Esta situación de la cuarentena los ha amargado, porque viven del diario, no pueden trabajar, no hay qué hacer, no ven una luz, no ven una esperanza. ¿Cómo voy a darle de comer a mis hijos? ¿Cómo voy a comprar lo que necesito? ¿Cómo voy a comer? Ya no me queda mucha comida en la casa, se me fue el agua, se me fue la energía, no tengo combustible para salir si se presenta una emergencia. Y todos estos pensamientos están en la mente de la persona y traen entonces un desorden emocional a tal punto que viene la amargura, que viene la preocupación, que viene el afán, que viene la ansiedad, que viene el estrés, y que vienen todos estos parásitos a contaminar tu alma para que no seas feliz y no tengas el gozo del Señor mientras estás aquí en la tierra. La gente está viviendo todos estos flagelos y no sabe qué hacer. No es fácil. Claro que no lo es, pero la clave está aquí en lo que hizo David. David pudo desesperarse, David pudo angustiarse, pero dice la Escritura que él se fortaleció en Jehová su Dios. Allí está la primera clave para salir de las enfermedades emocionales. Yo he venido para sanar al quebrantado de corazón. Él se fortaleció en Jehová su Dios. Y vamos a seguir hablando de estas cosas, pero quiero que tenga en su mente estos dos capítulos. La Biblia tiene mucha información acerca de la angustia en el alma.
Y todo lo que está ocurriendo está causando que matrimonios se destruyan, porque no se soportan mutuamente, viviendo todos en la casa todo el día. Hace un par de meses atrás, los niños van al colegio en la mañana, el hombre sale a trabajar, hace cosas, pero ha tocado que los niños estén todo el día en la casa, lidiando con ellos, lidiando con la esposa si pelea, el esposo y esto y lo otro, y todo esto causa una revuelta emocional. Y los esposos que se portan mal, y esto por aquí, y esto por allá, y que no hay esto, y que no hay lo otro. Y entonces la gente comienza a estar en un estado emocional que no es saludable. Y entonces comienzan a vivir una vida miserable, comienzan a vivir un infierno, comienzan a vivir una vida emocional que no es saludable. Ahora, vamos a entrar en una materia importante y vamos a comenzar a definir estas enfermedades emocionales y a dar una información vital para que usted sepa qué hacer cuando enfrente estos problemas emocionales. Yo estoy seguro que más de uno de los que me están escuchando ha pasado por esto que vamos a comenzar a conversar, y ha pasado por esta situación. Otros que me están escuchando están en pleno colapso nervioso, están en plena depresión, están sufriendo de un estrés crónico, están sufriendo de tormento, de trastorno emocional, de depresión. Y yo creo que este domingo y en los próximos domingos, el aceite sanador de Dios va a sanar tu corazón y vas a ser un testimonio de lo que el Señor va a hacer en tu vida. Aquellos que no han experimentado esto de lo que estoy hablando no saben que una persona puede estar respirando, puede levantarse de dormir, puede estar muy tranquila, pero por dentro vive en un infierno. No saben qué hacer. Y por esa razón muchos optan por tomar el camino del suicidio. Y las personas y los familiares dicen: pero bueno, si ayer yo hablé tranquilo con él, ayer comió, ayer hizo esto, él estaba tranquilo aquí en el trabajo y se lanzó de la pila 21. ¿Por qué? ¿Por qué tomó la decisión de agarrar un mecate y ahorcarse? ¿Por qué tomó la decisión de cortarse las venas? ¿Por qué tomó la decisión de tomarse 20 píldoras y suicidarse? Es porque por fuera el cuerpo, el hombre exterior, la casa se veía bien, pero por dentro había un comején que nadie lo podía ver, como esos árboles que se ven por fuera muy bien, pero por dentro tienen un hueco, un comején, y entonces usted le da con un palo y resulta que lo que parecía bien por fuera tenía tremendo comején adentro. Así hay muchas personas que me escuchan. Van al trabajo, tratan de aparentar una vida normal, viven, hacen esto, pero la mente, los pensamientos no lo dejan dormir. Los pensamientos de muerte, los pensamientos de negatividad, los pensamientos de ansiedad, de preocupación, no lo dejan dormir. Sufres de insomnio. En el día te levantas angustiado con una presión en la cabeza, con un malestar en el estómago. Y eso no se ve por fuera, a menos que el Espíritu Santo te dé discernimiento en un momento específico, o le dé el discernimiento a alguien para ayudarte. Pero por fuera estás tranquilo, comes, trabajas, te acuestas, hablas, caminas, haces esto, haces lo otro, pero por dentro tienes un comején. Pero déjame decirte, en esta mañana tú no tienes que optar por el suicidio. Aunque tengas un comején en tu alma, el bálsamo del Señor puede sanarte, puede restaurarte y sacarte de esa enfermedad que tienes hoy. Nosotros creemos a un Dios vivo.
que no solamente sana el cuerpo físico, sino que también está interesado en sanar tu alma. Por mucho tiempo en las iglesias la gente dice, no, el cuerpo, el espíritu, el alma no es importante. Claro que es importante. Pregúntele a las personas que viven un infierno diario. Pregúntele a las personas que sufren de depresión. Pregúntele a las personas que sufren de estrés. Pregúntele a las personas que sufren de pánico, de temor. Pregúntele a las personas que tienen que tomar píldoras para estabilizar sus emociones. Dios hoy te quiere dar la medicina. Dios quiere que hagas como David. Fortalécete en Él y vas a salir de esta situación. En Él encontramos fortaleza y medicina ante las preocupaciones. La preocupación, si definimos esta palabra, es el estado de desasosiego, inquietud o temor producido ante una situación difícil o un problema. La preocupación es una reacción automática para resolver nuestros problemas, pero se convierte en patología cuando nos preocupamos por sucesos de baja probabilidad o damos vueltas a los problemas sin resolverlos nunca. Finalmente nos llegamos a preocupar por estar preocupados. Se puede decir que la preocupación puede ser un mecanismo de defensa positivo para resolver los problemas. Es decir, se presenta algo y ese sentido de preocupar me hace que yo me mueva para arreglar dicho problema. Se dañó el aire acondicionado. Bueno, voy a preocuparme para buscar al técnico, comprar las cosas y poderlo arreglar. Dentro de este contexto, la persona que está definiendo dice que la preocupación normal puede tener un efecto positivo para resolver los conflictos, pero se convierte en patológica cuando nos preocupamos por sucesos de baja probabilidad o damos vueltas a los problemas sin resolverlos nunca. Allí se convierte la preocupación en una patología. Es decir, me preocupo, pero no avanzo a resolver, sino que doy vueltas en la preocupación. Se me dañó el aire, ahora ¿cómo hago? Ay, y el técnico no puede venir, y esto y lo otro, y no tengo el dinero, y lo otro y aquello. En cambio, aunque es verdad todo eso que acabo de mencionar, una persona busca el mecanismo para solucionar. Bueno, no tengo el aire por 2 días, voy a buscar un ventilador, pero voy a estar tranquilo, no me voy a preocupar, que esto no me quite el sueño, me voy a bañar en la noche, prendo el ventilador, duermo tranquilo, confío en el Señor que en 2, 3 días, en una semana, Dios va a proveer el dinero, va a proveer el técnico, todo va a estar bien. Entonces eso hace que tú encuentres una salida a la preocupación. Pero cuando la persona da vueltas en la preocupación y me preocupo, y me preocupo, y me preocupo, entonces esto se convierte en una patología. La preocupación patológica no reduce la probabilidad de resultados negativos, ni aumenta la probabilidad de un afrontamiento exitoso, ni es efectiva para resolver problemas concretos. Es decir, cuando la preocupación es patológica, esto no reduce la probabilidad de resultados negativos. Preocupándote, esto no va a bajar las probabilidades de lo que estás temiendo. Esta preocupación se hace patológica cuando te preocupas por sucesos de baja probabilidad. Es decir, que no tienen chance de ocurrir. Una vez leí un comentario que decía, el 80% de lo que nos preocupamos nunca ocurre. Y si usted toma el ejemplo de lo que nosotros estamos pasando hoy en día y cree todo lo que escriben en las redes, entonces eso es un monstruo que se va a hacer más grande cada día más.
y ya el virus por allá se convirtió en otro. En estos días dijeron, no, ya salió otro nuevo. Y por allá mutó y salió otro nuevo. Y entonces aquello y entonces lo otro. Y la gente lee todo eso y dice, ay, eso me va a pasar a mí. Algo que está pasando hoy en día es que muchos padres que tienen hijos afuera están sufriendo de preocupación creyendo que sus hijos se van a enfermar afuera. Y la preocupación va a venir, pero nosotros que conocemos a Dios tenemos que hacer lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Se fortaleció en Dios. Si tú tienes hijos en el exterior, ¿qué tienes que hacer? Creer a lo que Dios habla y dejar de leer noticias que son tragedias que alimentan tu preocupación. Señor, yo oro por mi hijo que está en Chile. Señor, yo oro por mi hija que está en Argentina. A ella nunca la va a tocar ningún virus. Gracias, Señor, por mi hijo que está en Colombia, que nunca lo va a tocar el virus. Tu palabra dice, Señor, que ninguna pestilencia tocará mi morada. ¡Ey, hermano querido! Es mejor creer a lo que Dios dice y no creer a lo que el diablo dice, porque cuando crees a lo que el diablo dice, entonces estás creyendo a cosas que ni siquiera pueden ocurrirte a ti. Y la preocupación patológica no reduce la probabilidad de resultados negativos, es decir, preocupándote no vas a reducir los resultados negativos. Y tampoco aumenta la probabilidad de un afrontamiento exitoso. No te ayuda en nada, ni es efectiva para resolver problemas concretos. Una persona que tiene adicción a la preocupación, a ver, ¿cuántos de los que están en sus casas se han preocupado en todos los años de su vida? Hermano, yo me he preocupado. ¿Quién no se ha preocupado en la vida? Todos nos hemos preocupado, todos. Hemos experimentado lo que significa la preocupación, pero yo estoy hablando de las personas que son adictas a la preocupación, y he aquí algunos síntomas resaltantes de estas personas. 1, se preocupan por sucesos con baja probabilidad, es decir, por lo que se preocupan nunca va a ocurrir. Se preocupan por sucesos de baja o con baja probabilidad. Hay personas que hoy en día lo de la gasolina los tienen preocupados. Y no una preocupación sana, sino una preocupación de, ay, a esto le queda mucho tiempo y esto no va a arreglarse y la gasolina. Hermano, aquí tenemos que fortalecernos en Jehová como hizo David. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Yo sé que no es fácil, no estoy diciendo que te conformes con la situación, pero no nos queda de otra que fortalecernos en el Señor y no dejar que esto mate nuestras emociones y mate nuestros sueños. Porque ¿qué es más importante, tu vida o la gasolina? ¿Qué es más importante, tu carro o tu vida? Mejor es que tú estés sano y no tengas gasolina, que tener gasolina y tú estás enfermo emocionalmente y preocupado. Por ahora hay que resolver. ¿Cómo resolvemos? Bueno, vamos a la tienda caminando. Si tengo una bicicleta, salgo en la bicicleta. Si tengo un poquito de combustible, lo uso sabiamente. Mientras voy trabajando, compro un poquito si puedo. Pero no puedes quedarte en el desierto de la preocupación porque te mata emocionalmente. Tenemos que ser personas de estrategia. Si nos preocupamos, nos vamos a preocupar para solucionar el problema, no para preocuparnos sobre el problema, porque esto termina causando gran enfermedad en nuestra vida emocional. Lo segundo que hace una persona con preocupación patológica o tiene una adicción a la preocupación es que lo hace de forma continua. Vive preocupado todos los días. Hoy se preocupa por algo, si eso se solucionó, mañana busca una excusa para preocuparse por otra cosa. Solucioné esto, al otro día busco otra excusa para preocuparme. Es decir, vive una vida preocupado todo el tiempo.
Se preocupa por los hijos, se preocupa por la casa, se preocupa por esto, se preocupa por la comida, se preocupa por aquello, se preocupa por lo otro. Su vida vive en una continua preocupación. ¿Es normal, diría yo, preocuparse de vez en cuando por situaciones? Claro que sí. Pero que esa preocupación me lleve a solucionar y a quedarme tranquilo. Pero cuando la cosa es continua y todo el tiempo, ya estás enfermo de la preocupación. Se preocupa por sucesos que nunca acontecerán. Estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios por Alegre 103.5 FM. Hay un combustible que ayuda a la preocupación a potenciarse y es la incertidumbre. La incertidumbre. La incertidumbre hizo que muchas personas salieran corriendo de Venezuela, vendieran sus corotos, sus casas a precio de gallina flaca y hoy en día están padeciendo. Hoy en día no tienen casa donde regresar porque la incertidumbre hizo que tomaran esa decisión. Los individuos que desarrollan una ansiedad generalizada, la amenaza mayor es la incertidumbre. Para ellos es más problemático. Yo quiero que escuche esto. Esto parece asombroso, pero es verdad. Para ellos es más problemático no saber cuándo se van a morir que el hecho mismo de morirse. Pueden llegar a decir, prefiero que me aseguren que llegue a los 50 años a no saberlo que poder vivir con la duda hasta los 80 años. Y hay personas que han entrado en este colapso nervioso que tienen miedo de morir todo el tiempo. Dígame si me da esto. Dígame si me da el coronavirus. Con el coronavirus hay mucha gente asustada. Y dígame si me da a mí. Y dígame si le da a mi familiar. Y dígame si le da al otro. Tenemos que tomar las precauciones, claro que sí. Yo no estoy diciendo que usted sea descuidado. Pero usted no puede vivir en temor de morir si usted está sano. Al final y al cabo nos vamos a ir de esta tierra. Cuando nos tengamos que ir, tu afán de saber cuándo no va a adelantar ni a atrasar las cosas. De repente usted dura más que cualquiera. Viven enfermos y mueren sanos. Viven 100 años preocupados y vivieron 100 años. ¿Qué prefiere usted cómo vivir? ¿100 años tranquilo o 100 años enfermo emocionalmente? Disfrute cada día que Dios le regala. Abra los ojos y dele gracias a Dios. Disfrute cada comida. Disfrute todo. Disfrute el firmamento, mirar el sol. Yo le digo, Señor, gracias porque hoy pude ver la luz del sol. Gracias porque hoy puedo ver, puedo caminar, puedo hablar, puedo cantarte, puedo moverme, puedo comer. Hermano, la vida se puede apagar en cualquier momento. Aquí no se trata de quién es más viejo y quién es más joven. A veces los más jóvenes se van primero. Y tenemos que cada hora, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día aprovecharlo. Dejar de preocuparnos tanto por las cosas. En el capítulo 6 de Mateo, desde el versículo 25 hasta el versículo 34, el Señor en su discurso dice, no os preocupéis, 3 veces. No os preocupéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Luego dice, no os preocupéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Luego en el 34 dice, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio afán. Esos son los que se preocupan por el futuro. No ha llegado y ya están preocupados por el futuro. ¿Y qué será de mi jubilación? ¿Y quién va a cuidar mío? Hermano, viva, tranquilo. Hay gente que desayuna y dice, ¿y qué iré a cenar hoy? ¡Ey! Deje que la digestión le haga, que le baje la comida. Y después se preocupa por lo que va a hacer en la cena. Hermano querido, hay gente adicta a la preocupación. Y Jesús dice, no os preocupéis.
¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? Él no está promocionando la pereza. Él está diciendo, los que no conocen a Dios viven preocupados, pero ustedes deben saber que el Padre Celestial sabe todo lo que necesitáis. Yo necesito gasolina para venir a hacer los servicios durante la semana, pero no me preocupo, Señor. Gracias por tu provisión. Si tengo que venirme a pie un día, si tengo que prestar una bicicleta, la presto, no importa. Pero prefiero creer que va a haber combustible. Pero si tengo que hacer lo otro, no importa, Señor. Tú vas a proveer, pero yo no voy a permitir que el diablo siembre ese parásito de preocupación en mi alma. Debemos creer en la sanidad de Dios. Ahora, aquí hay cosas que se entrelazan. La preocupación produce afán. El afán produce ansiedad. La ansiedad produce inquietud y la inquietud produce angustia. Lo repito, la preocupación produce afán. El afán produce ansiedad. La ansiedad produce inquietud y la inquietud produce angustia. Por supuesto, ya vamos a hablar de esas cosas. Hablamos un poquito de la preocupación, vamos a hablar un poquito de la angustia, que es un resultado de la ansiedad y de esta cadena que hemos hablado. La angustia o la ansiedad es el estado de intranquilidad o inquietud causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Esto es la ansiedad, un estado de intranquilidad o inquietud que es muy intenso. Una persona cuando está ansiosa se le nota, se lava las manos de cada rato, hace cosas que no son normales en un aspecto. Ve, hoy en día con lo del coronavirus, mucha gente anda afanada para lavarse las manos y se la lavan cada 5 minutos. Entonces, cuando tú ves esas conductas, tú dices, hay un parásito que lo está molestando que se llama ansiedad. Sí, va y toma agua de cada rato, se hace un té cada 10 minutos. Todas esas cosas te dicen que la persona puede tener una ansiedad. No estoy diciendo que lavarse las manos es malo, no estoy diciendo que hacerse un té, yo a veces me hago un té y lo disfruto, me lo tomo en la noche y eso no tiene que ver que estés ansioso, pero cuando el té está en la mente todo el tiempo y si no me tomo el té me muero, entonces hay ansiedad allí. Entonces estas conductas anormales indican una inquietud que las personas tienen un nivel de ansiedad y inquietud en su vida porque temen a una amenaza, una desgracia o un peligro. Hermano, nosotros somos personas de fe. Vamos a morir o vamos a dejar de vivir porque nosotros no morimos, nosotros partimos a la vida cuando Dios diga, hermano. Ya yo tengo casi 40 años de edad, le doy gracias a Dios. Cuando me tenga que ir, todavía no me quiero ir porque quiero ver a mis hijos crecer y casarse y envejecer con mi esposa. Pero ya tengo 40 años que Dios me ha regalado casi. He vivido. Pero vivir todos los días, si no me tomo el té me muero, si esto, hermano, estás viviendo muerto. Estás llamando algo que no ha pasado ni quizás pasará pronto. Hay gente que le teme todo el tiempo por sus hijos si le pasa algo y se enferman de cada rato porque viven en un temor continuo. Y vamos a darle cada rato esta medicina porque si no se la doy se enferma, hermano. Estás viviendo en un temor, en una preocupación continua. Tienes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. La ansiedad es un estado emocional que dice que causa estados puntuales o crónicos en el tiempo de inquietud, angustia y temor.
Yo he hablado con personas, hermanos, hombres que lloran mientras te cuentan, porque el que ha sufrido eso es el que sabe que es un infierno. Y la persona que nunca ha sufrido de eso dice, ¿pero qué le pasa? Es un infierno por lo que está pasando, y hay que ayudarlo, y hay que fortalecerlo, y hay que orar por él. Pero yo he visto gente llorando, creyendo que se va a morir. Se hacen exámenes desde la cabeza hasta los pies y los médicos le dicen, tú estás sano. No, pero es que siento aquí adentro un dolor. Y se hace el electrocardiograma y nada, todo bien, estás mejor que cualquiera. Y no, que sí me voy a morir, y nadie lo saca de allí. Ese médico no sabe nada, está equivocado, y van para otro y también le dicen lo mismo. Es que siento que me ahogo. Ya vamos a hablar de eso, de esos síntomas. ¿Qué hago? Siento que me pasa esto. Siento que me falla la respiración. Eres un paciente de ansiedad. Pero Dios te va a libertar. No estás escuchando esta enseñanza por casualidad. Tú no naciste para ser esclavo del temor, para ser esclavo de la ansiedad, para ser esclavo de la depresión. Tú naciste para volar alto como las águilas. Tú naciste para volar alto como el águila, para volar en las alturas. Amén. Aquellos individuos afectados en su día a día por esta condición se desesperan ante situaciones en las que consideran que no tienen una clara sensación de control. Sienten que no tienen el control. Los pensamientos poco a poco adquieren un tono negativo y desgastante, actuando como nuestros peores enemigos a la hora de hacer frente a las dificultades o problemas más simples. Ya vamos a estudiar los remedios bíblicos para esta situación. Pero quiero dejarle en claro todo este escenario para que usted diga, sí, hermano, yo estoy sufriendo de esto. O no, hermano, no estoy sufriendo, pero quiero aprender y ayudar a los demás. Los pensamientos negativos. Y por eso hay personas que se les quita el hambre. Cuando tienen ansiedad se les quita el hambre. ¿Ve? Hay otros que la ansiedad les da por comer. Hay otros que les da por comer. Y comen bastante, y comen, y comen, y comen. ¿Ve? Pero tienen que tener mucho cuidado. Son síntomas que se manifiestan. Debes aprender a manejar la ansiedad, porque aprender a manejar esto es una herramienta que te da vida. Número 1, tome nota si usted me está escuchando. Número 1, tú debes reconocer que tienes ansiedad, que tienes angustia. ¿Por qué digo reconocer? Porque hasta que no reconozcas y le eches la culpa a los doctores, no te vas a curar. Tienes que reconocer que hay ansiedad, que estás sufriendo de ese parásito en el alma. Dejar de hacerte tantos exámenes ya y de gastar dinero y de fortalecerte en el Señor, y Él te va a dar la victoria y vas a salir de esta estación que está desgastando tu vida y tu mente. Reconocer que tienes ansiedad, porque al reconocerlo vas a recibir la ayuda. ¿Cuáles son los principales indicadores cuando hay ansiedad? Número 1, palpitaciones en el pecho o dolor en el pecho. Ahora, no todo dolor en el pecho es ansiedad, quiero aclarar eso. Pero puede ser un síntoma. Si sales bien en todos los exámenes, todo está bien y te pasa esto, puede ser un síntoma de ansiedad. Palpitaciones, dolor en el pecho, y la gente cree que se va a morir cuando les da esto. Y es un resultado de la ansiedad. Mareo y vértigo. Te levantas y te sientes que te vas, estás mareado, es la ansiedad. Náuseas y malestar estomacal. Transpiración excesiva.
sofocos o escalofríos, sensación de asfixia y temblores, hormigueo o entumecimiento. Sientes que se te duerme la cara, que se te duerme un brazo, un pie. Sensación de pérdida de control y de volverse loco. No tienes control. Temor en general y sobre todo a la muerte. Entonces, todas estas cosas son síntomas de la persona que está ansiosa, pero tienes que reconocer primero que tienes el problema. Tienes que reconocerlo. Yo sé que no es fácil, hermano querido, estar en un lugar y de repente sentirte así. No estoy condenándote, tampoco estoy señalándote. Solamente estoy diciéndote que sí puedes ser sanado de eso. Sí puedes ser restaurado. El poder de Dios te puede sacar de ese infierno, se puede decir. Y cuando tú sientes esas cosas, déjeme decirle algo. Tú puedes entrenarte. Hay algo que se llama desarmar los pensamientos. Y hay otra expresión que se llama desinformarte de algo para meter información nueva. Eso se usa mucho en las computadoras. Formatear el disco. Tú puedes formatear el disco de tu mente hoy. Tú puedes desarmar ese pensamiento que te atribula y puedes desinformarte de lo malo y empezar a formarte de lo bueno, comenzando con la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque los pensamientos juegan un papel muy importante dentro de lo que nosotros estamos hablando. Hay personas que todo el día piensan que se van a morir. Hay personas que todo el día piensan que les va a dar un infarto. Hay personas que piensan todos los días que al hijo le va a dar el coronavirus, que no voy a encontrar esto, que no hay comida, que no hay lo otro. Y entonces tienes que comenzar a desinformarte para meter una información valiosa. Y aquí es cuando voy a hablar de qué debes hacer. Porque esto no se trata solo de visualizar el problema, sino qué debes hacer para salir del problema. ¿Qué debo hacer? Lo primero que debes hacer es comenzar a escoger los pensamientos correctos. Lo que estoy hablando, desinformarte, formatear tu disco duro, tu mente y comenzar a meter pensamientos buenos. Dice la Escritura, por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Yo a veces me impongo la mano acá simbolizando mi mente y digo, Jarvis, tú vas a pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, Jarvis, vas a pensar en esto. Vas a pensar lo bueno. Entonces, los pensamientos producen fortalezas buenas y fortalezas malas. Si tú todo el tiempo piensas en lo malo, en lo que no es honesto, en lo morboso, en la calamidad, en la negatividad, en la preocupación, vas a edificar una fortaleza en tu mente, pero no es buena esa fortaleza. Tú puedes edificar una fortaleza buena, benigna. Una fortaleza es un muro, una pared alta, para que los pensamientos del diablo no se queden en tu mente. Martín Lutero dijo, tú no puedes evitar que las aves vuelen encima de ti, pero sí puedes evitar que esas aves hagan un nido en tu cabeza. Tú no puedes evitar que el enemigo lance pensamientos malos, pero sí puedes evitar que esos pensamientos hagan nido en tu mente y meditar día y noche en ellos. ¿Qué dice la Escritura? Medita en la palabra día y noche.
La Escritura no dice medita en los problemas día y noche. Dice medita en la palabra de Dios día y noche. ¿Por qué? Porque la palabra va a informarte, va a hacer ese formateo que tú necesitas. Y los pensamientos buenos de Dios son los que van a prevalecer en tu mente. El enemigo te lanza un pensamiento de muerte. Tú dices, diablo, vete de aquí. Yo ahora sé que eres tú el que lanzas esos pensamientos. Vete de mi vida, porque la mente que yo tengo no es para alojar tus pensamientos. Mi mente es la mente de Cristo y voy a pensar en todo lo bueno, en todo lo puro. Así que pensamiento de muerte, Cristo me dio vida, Él me libró de la muerte y estoy sano por la llaga de Cristo. Tienes que comenzar a desinformarte y a meter nueva información. ¿Cuál es la nueva información? La palabra poderosa de Dios. Pero si comienzas a meditar en los pensamientos malos que el diablo te lanza, los demonios te lanzan, te va a enfermar emocionalmente. Una oración que siempre hago es: Señor, que mis oídos espirituales y físicos no escuchen la voz del diablo ni le hagan caso, sino que la voz que escuchen mis oídos espirituales sean la voz de tu amado Espíritu Santo. Tenemos que saber lidiar con los pensamientos, comenzar a edificar fortalezas benignas en nuestra mente, porque los pensamientos malos siempre van a estar allí. Recuerda, tú no tienes alternativa de que las aves vuelen encima de ti, pero sí tienes poder para que ellas no hagan un nido en tu cabeza. Y las personas que están sufriendo de estas cosas es porque han permitido que esos pensamientos hagan un nido en la cabeza. Te va a pasar esto, te vas a morir de un accidente, te va a dar un infarto, a tu hijo le va a pasar esto, dígame si pasa lo otro, no vas a tener dinero, te van a botar del trabajo, no hay gasolina, se fue la energía, y esto, y lo otro, y pan, y pum. Pero hoy estamos dando información valiosa para que tú seas más que vencedor sobre tus pensamientos, sobre esos pensamientos malos. Dice la Escritura: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice la Escritura: llevando cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? A la obediencia a Cristo. El hombre cuyo pensamiento es tal es esa persona. Tú eres lo que piensas. Si todo el tiempo piensas en algo malo, vas a hacer lo malo. Si todo el tiempo piensas en cosas morbosas, vas a ser una persona siempre haciendo esas cosas malas. Si piensas todo el tiempo en muerte, vas a actuar como si estuvieras muerto. Si piensas todo el tiempo en temor, vas a actuar como tal. Tienes que alejarte de lo que te hace preocupar. Esto es muy importante. Aléjate de lo que te hace preocupar. A todos no nos preocupa lo mismo aquí en este salón. A todos no nos preocupa. De repente lo que a mí me preocupa, a mi hermano no lo preocupa. Lo que a él le preocupa, a mí no me preocupa. Pero todos tenemos tendencias a preocuparnos por cosas, porque no tenemos las mismas lidias en la vida. Entonces aléjate de lo que te preocupa. Ejemplo, noticias negativas, malas conversaciones, malas asociaciones, gente que es tóxica, todo el tiempo hablando mal. Haz un ayuno de redes sociales. Haz un ayuno. ¿Ves que te está afectando todo esto? Haz un ayuno de redes. Deja de leer esas cosas. Porque entonces eso te va a alimentar ese monstruo de ansiedad y no vas a salir de eso. Desinfórmate y mete nueva información. Porque hay personas que todo el día leen lo malo. Hermano, ¿qué va a estar en tu mente? Lo malo. Pero si tú lees lo bueno y te alimentas de lo bueno de Dios, entonces vas a tener buenos pensamientos. No puedes tener cosas buenas metiendo cosas malas en tu mente. Aléjate de lo que te preocupa.
noticias negativas, gente tóxica que habla mal. Rompe la adicción a la preocupación. Tienes que hacer una oración y romper la ligadura de preocupación en tu vida. Decir, Señor, esta no es mi herencia, preocuparme todo el tiempo, ser un adicto a la preocupación. Esta no es mi herencia. Yo rompo toda maldición generacional que venga en mi línea sanguínea de preocupación. El abuelo se preocupaba, el padre se preocupaba, el hijo se preocupa, el nieto se preocupa. Una maldición en la línea sanguínea. Señor, esa maldición no me pertenece en mi línea sanguínea, en mi familia. Me pertenece, Señor, la bendición en Cristo Jesús. El papá se quitó la vida, se ahorcó. El abuelo también tenía esas tendencias. Ve que el hijo tiene. Hay que romper y creer el pacto en Cristo, que es la bendición de Dios. Rompe la adicción a la preocupación, es una adicción. Desarrolla hábitos que te ayuden en el proceso. ¿Cuáles son los hábitos que te van a ayudar? Si ves que lees todo el día negatividad, rompe ese hábito y vea la palabra de Dios. Yo he dicho varias veces acá, estudie el libro de los Salmos, que contiene una unción de sanidad para el quebranto del alma. ¿Te está afectando algo? ¿Te sientes nervioso? Vaya a la palabra. Meta el 4x4. Busque a Dios. Ponga alabanzas en su casa. Adore al Señor. Aunque al inicio te sientas igual, no importa. Va a llegar un momento que eso se va a quebrar. Pero tienes que cambiar tus hábitos por unos nuevos que te ayuden en el proceso. Aliméntate de la palabra, no descuides tu tiempo de oración. Dice la Escritura que cuando a David lo quisieron apedrear los que estaban amargados de alma, ¿qué hizo David? Se fortaleció en Jehová. Hay que fortalecerse en el Señor. En estos tiempos de angustia, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer nuestra alma, blindarla con las cosas de Dios. En estos días decía un hombre de Dios, a quien sigo, en estos tiempos más de uno se va a quebrar, porque los encontró la angustia, y el tiempo de la angustia los encontró descuidado. Iban a la iglesia cuando les daba la gana, oraban cuando les daba la gana, iban a la Biblia solo cuando el pastor la leía en la iglesia. Su vida descuidada en la casa, nada de oración, nada de búsqueda espiritual, todo lo material, todo afán, preocupación, y la angustia los encontró descuidados y con sus fuerzas resumidas. Pero todavía hay oportunidad de fortalecerte. Aprovecha esto para fortalecerte. Rompe la adicción a la preocupación. Desarrolla hábitos que te ayuden en el proceso. Le voy a dar, porque le di la parte espiritual, pero le voy a dar unos consejos también que son importantes a la hora de sentir ansiedad. Cuando una persona ha sufrido de ansiedad, se puede convertir en su mismo médico, para que usted sepa. Cuando la ansiedad viene y tenga esos síntomas, recomiendan respirar, irse a solas a un lugar y respirar profundamente, inhalar y luego exhalar por varios minutos, unas 10 veces, pero solito. No es que usted va a estar en un lugar que los muchachos estén gritando, la esposa, lo otro, y respirando, porque eso no va a funcionar nada. Tiene que irse a un lugar callado, tranquilo. Cuando usted sienta esa sudoración, usted puede irse a un lugar. Lo bueno del Hijo de Dios es que puede irse a un lugar y orar y decir: Señor, gracias. Yo no me voy a preocupar, yo no me voy a dejar que esto me domine, me voy a controlar, voy a tener paz. Y usted respira. Y exhala. Ve y respira tranquilo y exhala, porque ya usted ha identificado que lo que tiene no es patológico, sino que es la ansiedad es un estado emocional que tiene que ver con la mente. No es en sí una enfermedad física, pero que produce estos síntomas que usted siente. Entonces, respire. Ya les di algunos tips y consejos espirituales, cómo fortalecerse en el Señor, pero yo creo que hay gente que necesita también saber esto. Vaya y respire
unas 10 veces en un lugar callado y ora y dice: gracias, Señor. Exactamente. Una vez estudié acerca de lo poderoso que es inhalar y exhalar, y una de las cosas que encontré fue que cuando tú inhalas y exhalas, tu torrente sanguíneo comienza a circular mejor por tus venas, y también cuando la sangre comienza a circular, tiene el poder de desinflamar la garganta o cualquier órgano del cuerpo. Por eso es que la gente que practica yoga cree en los poderes de la respiración, pero ellos lo toman de manera diferente, pero eso no invalida lo poderoso que es aprender a respirar. Cuando respiramos bien, hablamos bien. Cuando dormimos respirando bien, dormimos bien. Si usted tiene problemas para respirar, ¿qué pasa en la noche? Te levantas y sientes que no descansaste bien. ¿Por qué? Porque no respiras bien durmiendo. Y eso causa que tú ronques. ¿Ve? Cuando tú roncas mucho es porque no estás respirando, no le está llegando oxígeno como debe de ser al cerebro, y no descansas como debes de descansar. Y entonces cuando tú respiras bien durmiendo, descansa tu cuerpo. Cuando respiras bien despierto, tu cuerpo, tu articulación funciona bien. Entonces, usted tiene que hacerlo así. Amén. Usted respira. Porque ¿qué pasa? La gente que sufre de ansiedad a veces siente que su garganta está inflamada, sus ganglios. De hecho, se puede hasta inflamar un órgano. Y cuando tú respiras, quizá usted dice: hermano, ¿qué me está enseñando? ¿La palabra o esto? Estoy ayudando a las personas, le estoy dando el consejo de Dios, pero también le estoy dando consejos que son importantes para ayudarlo en el proceso de sanidad. También dicen que caminar es saludable para liberar toda ansiedad y todo estrés. Caminar unos 15 minutos. Dedicarte a caminar, y mientras caminas puedes orar, o puedes declarar la palabra, o puedes escuchar una adoración, o puedes escuchar una música instrumental, o puedes tener pensamientos buenos, de ideas, de proyectos, de cosas que te ayuden a relajar. Por ejemplo, hermano, yo tengo mis horas para relajarme. En la noche, a mí me gusta, antes de dormir, relajarme viendo un programa que me guste. Yo veo un programa que se llama Tesoros de Garage. Eso me relaja. ¿Ve? Y en la noche, junto a mi esposa, lo veo. Y vemos cómo subastan los containers y todas esas cosas. Y eso me relaja. Y ya cuando me voy a dormir, entonces ya duermo tranquilo, no porque tengo que ver eso obligado, no me malentienda, pero busque una actividad que le relaje, que le ayude a relajarse. Sí, claro, usted no va a ver una película que se muera todo el mundo. No, estoy hablando de buscar una actividad que le relaje. Camine un rato en la noche, un ratico allí en la urbanización, en la plaza. ¿Ve? Relájese, tómese un té, haga algo que promueva el humor. Dice la Escritura, en la palabra, dice la Biblia: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Por eso es que a mí me gusta reírme. Yo todo el tiempo no estoy predicando en la casa como me ve aquí o como me escucha acá. No, hermano, yo me río mucho, muchísimo, mucho. Me río. Tengo mis momentos de seriedad, pero trato de reírme, y a veces tengo que frenarme, ¿ve? Pero es importante reírse, porque la risa es medicina para tus huesos. En estos tiempos, lo bueno es que los zulianos son muy chistosos, y estoy hablando de los chistes sanos. Los zulianos le sacan un chiste a toda tragedia, a toda crisis, sacan un chiste y un humor. Ve, y hay gente que es religiosa y no se ríe. Pero lo mejor que usted puede hacer en la crisis, en los momentos de dificultad, es reírse, no de cosas malas, pero reírse
tener un sentido del humor sano, porque la risa es medicina. Y lo último es ejercitarse. Cuando nosotros nos ejercitamos, nuestro cuerpo libera ansiedad, libera estrés y se fortalece, y tu mente se distrae haciendo otras cosas. Es importante que todo esto pase y te enfoques en lo bueno en la vida. Lo otro, ya regresando a la parte espiritual, es toma autoridad en el nombre de Jesús y rompe la ligadura del temor. Tú, como creyente en Cristo, tienes autoridad en Él para romper todo espíritu de las tinieblas y todo síntoma de ansiedad. Cuando venga, usted dice: yo no te acepto en mi vida, temor. Vete, pánico de mi vida. Vete, preocupación. Esto que yo siento, Señor, no lo recibo. Por la llaga de Jesús he sido sanado. Haz actividades que promuevan tu salud emocional. Sal con la familia a tomar unas vacaciones. Sal con la familia a compartir. Tienes que salir, divertirte. A veces la persona solo trabaja y trabaja, todo el año trabaja y no toma unas vacaciones, no toma un tiempo para divertirse, y eso pasa factura, hermano querido. Recuerde, somos espíritu, pero también tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Hay creyentes que dicen: no voy a vacacionar porque tengo que pedirle permiso al pastor. No, hermano. Si usted tiene una función dentro de la iglesia, notifique, deje su cosa en orden, pero tome unos días, despéjese. ¿Ve? Fortalezcase en su alma, en su cuerpo también. Coma sano. No coma a las 12 de la noche un plato de espagueti, 4 tumbarranchos a las 11 de la noche, imagínese. ¿Ve? A las 2 de la mañana se levantan a comer. Hermano, tiene que cuidarse el cuerpo. Le puede dar una indigestión y eso puede causar problemas graves. Colesterol alto, presión arterial alta. Todo esto, mucha gente lo descuida porque cree que solo es importante fortalecer su espíritu. También el cuerpo hay que cuidarlo. Todo esto es muy, pero muy importante. Dejo algunos versículos para ya terminar. Salmos 42:5 y también el 43:5. Estos son másquiles de los hijos de Coré. Son salmos de los hijos de Coré. Y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Luego podemos explicar estos versículos, pero los hijos de Coré escribieron y cantaban: ¿por qué te turbas dentro de mí, alma mía? Espera en Dios. Lo que hizo David, se fortaleció en Dios, porque aún he de alabarle. La alabanza es poderosa para salir de la ansiedad y de la preocupación. Salvación mía y Dios mío. Salmo 118:5 dice: desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. A David lo angustiaba la persecución de Saúl, lo angustiaba mucho, porque el rey lo podía matar, pero David se refugiaba en el Señor y dice: desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso, es decir, poniéndome en un lugar seguro. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Juan 16:33, Jesús habló y dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dijo: van a tener angustia en el mundo, pero confíe, porque yo lo he vencido. Yo soy tu Señor, yo soy tu proveedor, yo soy tu fortalecedor, yo soy el que te amamanta, yo soy el que provee todo lo que necesitas conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y termino diciendo que es muy poderoso. Segunda carta de Corintios 4:8, Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuáles son
los vasos de barro, nuestro cuerpo físico. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Eso quiere decir que puede haber tribulación, pero tú no te tienes que angustiar. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Hay tribulación en el mundo hoy en día? Sí, pero no te angusties. Todos estamos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Puede haber tribulación, sí, pero no me voy a angustiar. Podemos estar en apuros, sí, pero no me voy a desesperar. Puedo sentirme perseguido, sí, pero no estoy desamparado. Puedo estar derribado, pero no estoy destruido. Oh Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Vamos, levanta tus manos, tú que estás allí. Levanta tus manos. Y voy a orar por ti para romper toda ligadura de preocupación, de angustia, de inquietud, de ansiedad, de afán, de tendencia para preocuparte. Vamos a creer al poder de Dios. Oh Señor, en esta mañana te doy gracias, porque tú eres el Dios en quien se refugió David. Y en esta mañana todos los que están escuchando, Señor, que están pasando por esta situación de depresión, de preocupación, de estrés crónico, de tormento de espíritu, de alma, de quebranto de alma. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que el aceite fresco del Espíritu va a tu vida, te toca, te sana el corazón de todo trauma. Sana tu corazón de todo lo que no es de Dios. Te libra del suicidio, te libra de la depresión, te libra del estrés, te libra y ordena tus emociones y las calibra como debe de estar. En el nombre de Jesús, toda voz del diablo que te esté hablando que te vas a morir, toda voz de temor, toda voz de pánico, toda voz que venga a molestarte, a atribularte, espíritu de las tinieblas de muerte, espíritus de confusión, espíritus de temor, espíritus de muerte, espíritus de quebranto emocional, espíritus de preocupación, yo les hablo, váyanse ahora en el nombre de Jesús y cállense, cállense, cállense de las mentes, que solo la voz de Dios se escuche en las mentes en el nombre de Jesús. Señor, envía tu aceite sanador, que sane los corazones, que todo pensamiento contrario a la palabra sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Y estamos prestos para castigar todo pensamiento desobediente que se levante. Señor, sana a esta audiencia de toda angustia, de toda ansiedad, de toda preocupación. Revélale, Señor, qué pueden hacer para salir de este trance y de esta estación. Señor, yo te pido que abras los ojos para que ellos puedan ver al Dios a quien sirven y a quien creen, y el Dios que les dio autoridad sobre todo demonio para hollar serpientes y escorpiones, y nada les podrá hacer daño. Él no te dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Oh Señor, en esta mañana yo creo que los milagros de sanidad en el alma están ocurriendo. Yo creo que las cadenas de las tinieblas se están rompiendo. Yo creo, Señor, que toda ligadura del diablo se rompe en esta mañana. Yo creo, Señor, que los años que vamos a vivir en esta tierra no los determina el diablo ni aún el hombre, sino tú. Y vamos a vivirlos plenamente. Y vamos a vivirlos provistos, Señor. Vamos a vivirlos en shalom, en paz. Vamos a vivirlos en el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Vamos a vivirlos plenamente con nuestra esposa, con nuestros hijos. Oh Señor, los parásitos de las tinieblas no pueden tocar nuestra alma. La preocupación, el afán, la inquietud, la ansiedad, la angustia,
angustia no puede tocar mi alma, no puede tocar el alma de mis hijos, no tocará el alma de mi esposa, no tocará el alma de mis padres, no tocará el alma de mis hermanos, no tocará el alma de mi familia. Oh Dios, yo te doy gracias, Padre. Yo como pastor oro por toda la comunidad LNS, todo parásito de preocupación, todo parásito de ansiedad, todo parásito de temor, de pánico, todo parásito de inquietud, de desconfianza, de incertidumbre. Oh Dios, como pastor te pido que envíes sobre ellos un manto de refrigerio, un manto de libertad, un manto de protección. Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú eres el Dios de luz de las naciones sur. Tú eres el Dios de cada creyente que me escucha. Tú eres el Dios de todas las iglesias de San Francisco. Tú eres el Dios de la iglesia venezolana. Y como tú eres nuestro Dios, en ti confiaremos y seremos como el monte de Sión. Jamás seremos removidos. ¡Gloria a Dios! Somos libres porque Él nos hizo libres. No somos esclavos del diablo. No nacimos para vivir en un gallinero. Nacimos para volar como las águilas en las alturas. Y yo declaro a Venezuela libre, Señor. Libre de toda angustia. Libre, Señor. Libre, Padre, de todo quebranto. Cada venezolano, Señor, confiará en Jehová. No confiará en carros y caballos. No confiará en los hombres. Confiará en el Dios Todopoderoso, de quien viene mi socorro y mi auxilio. David dijo: Él es mi roca, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, Él es mi castillo, y en Él confiaré. Amén. Dele un aplauso al Señor allí en su casa. Vamos. Dele un aplauso en su casa. Vamos.